20, 24 al 31. San Juan 20, 24 al 31. Con los cultos de resurrección, a veces pasa lo mismo que pasa en las bodas, ¿no? Las personas piensan que siempre digo el mismo sermón de resurrección, pero no es cierto, no crean a los que dicen eso. Siempre escojo algo diferente, pero en esta mañana de verdad nunca había meditado acerca de esta historia y de este personaje del que vamos a hablar hoy, y creo que vale la pena. Vamos a ir a San Juan capítulo 20, versículos del 24 al 31, y leamos esta porción de la escritura. Juan 20, del 24 al 31, dice: Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. Esta es la palabra del Señor en esta mañana. Qué personaje, ¿verdad? Algunos piensan que Tomás es un personaje patético. Algunos piensan que Tomás es la representación de lo que no debe ser un cristiano. Una persona que no creyó, una persona que no pudo confiar en el testimonio de todos sus compañeros que le habían dicho: sí resucitó, ya lo vimos. ¿Y cómo vemos a Tomás? ¿Lo vemos como un héroe de la fe? No. Pero fíjense una cosa, se nos olvida que ninguno de los discípulos estaba esperando que Cristo resucitara. Las mujeres fueron al sepulcro, pero no fueron para ver si la piedra estaba movida. ¿A qué fueron las mujeres? ¿Qué llevaban? Llevaban la preparación para ungir el cadáver de Cristo. Siempre pensamos que Tomás es el incrédulo, que Tomás es el que no creía en la resurrección. Pero no recordamos que ninguno de los discípulos de Cristo estaba esperando la resurrección. Nadie lo podía creer. La resurrección tiene que ser algo que parece imposible. Por eso esta mañana hemos dividido esta reflexión en tres partes: lo imposible de la resurrección, lo brutal de la resurrección y lo que esperamos de la resurrección. Lo imposible de la resurrección, lo brutal de la resurrección y lo que esperamos de la resurrección. Lo imposible de la resurrección. Fíjense, lo que estamos presenciando y lo que dicen los expertos es que todos los evangelistas concuerdan en algo: los discípulos no podían creer en la resurrección. Pero nadie puede creer en la resurrección. La resurrección es algo que debe de parecernos algo totalmente fuera de este mundo. Tiene que parecernos algo que es inventado, tiene que parecernos una mentira. Porque la resurrección es el evento de donde parte una nueva esperanza, una nueva creación, un orden distinto del que conocemos. Una reconstrucción de todo lo que ha sido destruido por nuestro pecado y por nuestra rebelión en contra de Dios. Había un diálogo que vi hace tiempo, un diálogo entre un apologeta cristiano y un ateo en una universidad en Inglaterra. Y decía el ateo: es que no podemos creer en la resurrección porque tenemos 200 años de conocimiento científico que nos dicen que la resurrección es algo imposible. Y le dice el apologeta cristiano:
No necesitas 200 años de conocimiento científico. En el primer siglo de nuestra era, tampoco nadie podía creer en la resurrección. Y antes de la época cristiana, ni Sócrates, ni Aristóteles, ni Platón podrían haber creído en la resurrección. No te creas mucho porque tienes 200 años de conocimiento científico y la ciencia dice que un muerto no puede resucitar. Nadie hubiera podido creer tampoco, y nadie creía en el primer siglo, ni antes del primer siglo. No pienses que porque esas personas no conocían lo que ahora conocen la ciencia, para ellos era fácil aceptar la resurrección. Dice, ni Sócrates, ni Platón, ni Aristóteles, ningún pensador podría haber aceptado el hecho de la resurrección. Porque aún hace 2000 años, o hace 2500 años, o hace 2200 años, es imposible creer en la resurrección. Fíjense lo que dice, es algo muy importante. En Marcos 16, quiero que vayamos a Marcos 16, versículos 9 en adelante. Vemos estas palabras registradas de cómo reaccionan los discípulos de Cristo ante la resurrección. Marcos 16, del 9 en adelante, dice: cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Esta es otra historia distinta a la que vemos en San Juan. Dice, ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, ¿qué dice? Fueron corriendo, lo creyeron, dijeron, claro que sí, estamos esperando. No lo creyeron. ¿Solo Tomás no creyó? Nadie lo creyó. Después apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. ¿Se acuerdan los que iban del camino a dónde? A Emaús. Dice, estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían. ¿Y qué dice? Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Y luego les dice algo impresionante, les dice algo que parece que no tiene nada que ver. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Fíjense, cuando vemos cómo Jesús le dice a Tomás, Tomás, pon tu mano en mi costado, toca los huecos de mis manos. Dice, y no seas incrédulo sino creyente, ¿no? Decimos, Tomás no había creído, no, ninguno de ellos había creído esto. Dice, los reprendió y luego, después de que ya lo vieron todos y que todos ya testificaron que Cristo había resucitado, les dice, ahora vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y el comentarista dice acerca de este pasaje, dice, los que predicaron el evangelio llegaron a morir por su fe. Solamente de los discípulos, San Juan es el único que no murió una muerte tan violenta. Estaba expatriado en la isla de Patmos. Pero todos los demás discípulos, ¿cómo terminaron? Todos los demás dieron su vida de formas horribles. Dice, los que predicaron el evangelio llegaron a morir por su fe, motivados por la incontestable resurrección de Cristo. No solo lo creyeron, sino que tuvieron que verlo vivo para ir y predicar el evangelio, y después de hacerlo, morir de las formas más insólitas y crueles que podamos imaginar. La resurrección es esta... ¿Saben de quién está hablando Cristo cuando dice, bienaventurados los que sin ver creen? Está hablando de los discípulos, porque todos ellos lo vieron. ¿De quién están hablando cuando dice, bienaventurados los que no vieron y creen? Somos nosotros. Nosotros 2000 años después de la resurrección de Cristo, no vimos al Cristo resucitado. No hemos puesto nuestra mano en su costado, hemos tocado sus manos agujeradas por nosotros. Pero lo creemos. Lo creemos por la obra del Espíritu Santo, lo creemos por esto que estábamos diciendo hace un momento, por la realidad de la presencia de Dios en medio de nosotros, por lo que Dios hace. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Cómo Dios te está llamando a conocerlo? ¿Cómo Dios te está diciendo, pon tu mano en mi costado y toca mis manos, pero de otra forma diferente? ¿Qué es lo que, a qué te está desafiando Dios en este tiempo de tu vida? Ese Cristo que ha resucitado, ¿a qué te está desafiando? ¿Qué te está diciendo? Tienes que dejar esto. ¿Qué te está diciendo? Tienes que abandonar esta forma de pensar.
Tienes que quitarte estos prejuicios, tienes que arrepentirte de estos pecados, tienes que dar estos pasos en fe, tienes que perdonar a personas que han hecho, decíamos en la semana, lo imperdonable. Tienes que enfrentarte a la vida con un nuevo ánimo. ¿Qué tienes que cambiar en tu matrimonio? ¿Vas a seguir viviendo la misma relación en tu matrimonio? ¿Vas a seguir viviendo la misma relación con tus hijos? ¿Vas a seguir trabajando de la misma manera? ¿Vas a seguir flojeando de la misma manera? ¿Vas a seguir perdiendo el tiempo de la misma manera? ¿Vas a seguir en el mismo trabajo durante todo este año porque tienes miedo de hacer algo diferente y tienes 10 años en el mismo trabajo? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿A qué te está desafiando Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿De qué tienes que arrepentirte? ¿En qué áreas no quieres confiar en Dios? Porque Dios está vivo y Dios está desafiando y nos está confrontando y nos está llevando a un arrepentimiento profundo y a un cambio de vida que solamente podemos hacer si creemos que Él está vivo. Pero Él está interviniendo en nuestras vidas. Y en algunos de nosotros que somos necios, Dios interviene de la misma manera, ¿no? Dios puede intervenir de la misma manera contigo por 10 años si quieres, o por 15. Si tú dices, no, yo soy así voy a seguir, síguele. Y Dios y Cristo, que está vivo, va a intervenir en tu vida de la misma manera hasta que digas, ¿por qué sigo de necio? ¿Nunca de pronto has vuelto a mentir, has dicho, ¿por qué sigo de necio? ¿O solamente a mí me pasa? De pronto dices, pero ¿por qué sigo pensando de la misma manera? ¿Por qué sigo buscando las mismas cosas? ¿Por qué sigo haciendo lo mismo que siempre he hecho si hay una nueva vida en Cristo? Si ese Cristo nos está desafiando a que nos encontremos con Él y que empecemos algo nuevo. Dice, la resurrección es el evento en el cual lo que ha sido anunciado desde el principio de la historia de la redención se cumple. ¿Qué es lo que ha sido anunciado desde el principio de la historia de la redención? Fíjense, que Dios vendrá y habitará en medio de la humanidad. El cielo y la tierra entrarán en plena comunión, como había sido descrito en el Génesis y como lo vemos en la construcción. Los que hemos leído, los que hemos seguido la lectura bíblica de los últimos meses, ¿cuántas semanas pasamos leyendo sobre el tabernáculo? ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos capítulos aburridos leyeron sobre el tabernáculo? ¿No? Que si tenía granadas y que si pónganle esto y que si quiten esto y que con tantos metros y esto. ¿Saben qué? Y luego ahora estamos en Crónicas y estamos en Reyes y estamos leyendo a Salomón edificando el templo en estas últimas semanas. Y está todo lo que Salomón hizo en ese templo. El tabernáculo y el templo, con todos sus detalles cansados, que nos parecen cansados, ¿saben qué son? Son una representación de esto que ha sido anunciado desde la historia, desde el principio de la historia de la redención, la unión del cielo y de la tierra. Eso es el cristianismo, creer que el cielo y la tierra van a ser unidos, que nuestros cuerpos de carne y hueso van a ser unidos al Espíritu de Dios, que esta tierra va a ser renovada y que vamos a tener cielos nuevos y tierra nueva. Y Cristo es el hombre Dios, el Dios hombre, es en el que se conjuntan el cielo y la tierra. Dice N.T. Wright, la resurrección de Cristo es el inicio de un proyecto en el que las personas no serán llevadas de la tierra al cielo, que es lo que muchas personas en el cristianismo piensan, ¿no? Estamos esperando que Dios nos lleve al cielo. No, fíjense lo que dice. Sino que la vida celestial será establecida en la tierra. Después de todo eso es lo que encontramos y lo que pedimos cuando decimos el Padre Nuestro. Cuando decimos el Padre Nuestro, ¿qué decimos? Venga, establece tu reino. ¿En dónde? En la tierra, para que después la destruyas y nos vayamos todos al cielo a una nube. No es eso. La resurrección de Cristo no es ir al cielo a una nube y vivir ahí. Es que Dios establezca su reino en esta tierra y toda esta tierra sea renovada y construyamos una nueva vida, una nueva civilización bajo el señorío de Cristo, donde no habrá ni muerte, ni llanto. Fíjense lo que dice aquí. Tomás no es un incrédulo despreciable. Tomás es un personaje como nosotros, en el que hay dudas que pueden ser contestadas por Jesús. No pienses que está mal tener dudas si eres un cristiano. Tomás tenía sus dudas, pero Cristo las respondió. Ven con tus dudas a la iglesia, ven con tus dudas a los estudios bíblicos, ven con tus dudas a la oración y prueba a Dios y conoce a Dios. Ningún cristiano entiende todas las cosas y conoce todo y no tiene ninguna duda. Tenemos dudas, sí, pero Dios
quiere responder nuestras preguntas. Dice, Tomás y su reacción ante la resurrección y su posterior registro en el Evangelio nos confirman que los evangelistas no están diciendo mentiras, sino que hablando la verdad exponen la respuesta natural a la resurrección. Nadie creería en la resurrección si no fuera por la obra del Espíritu Santo, que nos permite entender, dice, el poder de Dios y su manifestación en algo tan imposible como volver a la vida de entre los muertos, con un cuerpo que no tiene que abrir las puertas para entrar en un cuarto y que además puede comer. Cuando resucitemos, vamos a sentarnos a comer. Lo dice el Antiguo Testamento. Siempre se los recuerdo, cada día de resurrección les digo, un día vamos a sentarnos a comer cosas engordadas. Y siempre le recuerdo a Sergio García que hay un ribeye que no ha probado todavía. Con mucha grasa. Fíjense lo que dice. Todavía estaban ellos hablando, los discípulos, cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes, shalom. O sea, los saludó como todos los días. Aterrorizados creyeron que veían un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Y luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. ¿Se dan cuenta? En la historia de la resurrección hay incredulidad, hay sorpresa y hay gozo y hay alegría. Las dos cosas están mezcladas. Somos humanos. Y esta misma experiencia está hoy en nosotros. Estamos aquí en este cuento de resurrección, pero muchos de ustedes, o sea, yo creo que no lo entendemos a cabalidad que estamos celebrando hoy. Creemos por la fe que Cristo resucitó, pero no hemos tocado su costado, ni hemos puesto nuestras manos en sus manos horadadas. Dice, la resurrección es el evento paradigmático del nuevo orden establecido por Cristo al acercar su reino a los hombres. No solo debe parecer imposible, sino que también debe ser traumático y brutal. Debe ser traumático y brutal. ¿Por qué? Fíjense estas palabras. Pon tu dedo y mira mis manos. Mete tu mano en mi costado, le dice Cristo a Tomás. Dice, la resurrección es una confrontación brutal con la realidad del poder de Dios. Desde nuestra perspectiva del siglo XXI y con toda la información científica, lo que decíamos antes, y el pensamiento filosófico proveniente de personas incrédulas, es difícil creer en la resurrección. Pero fíjense, la resurrección no es como lo piensan algunas personas. No es la reencarnación. Algunos cristianos están confundidos entre resurrección y reencarnación. He conocido a cristianos que piensan que han tenido otras vidas antes. ¿En serio crees que? Sí, claro. Nosotros no creemos en la resurrección. Es diferente la resurrección a la reencarnación. La resurrección no es volver a vivir para volver a morir. La resurrección cristiana es algo más que rompe el orden de este mundo. Cristo pudo entrar en un lugar en donde estaban los discípulos. Cristo, fíjense, fue reconocido por sus discípulos y sin embargo también era distinto. Cuando iba caminando con los que iban hacia Emaús, ¿qué es lo que dijeron? ¿Lo reconocieron inmediatamente? No sabían quién era. Hasta que dice que llegaron a un lugar y partió el pan y entonces dijeron, es el Señor. Cristo en su resurrección es reconocible, pero también es distinto. Puede comer, pero no tiene que abrir la puerta para entrar. ¿Se dan cuenta? Esto es magia, ¿no? ¿Creemos en la magia? Hay una magia superior, ¿eh? Hay una magia que existe, pero no es magia. Es la realidad que está tan lejana de nosotros por nuestro pecado, por nuestra rebelión en contra de Dios, que ahora nosotros estamos sometidos al orden natural y no podemos escapar del orden natural. Estamos sometidos a las leyes de la naturaleza y no podemos escapar de ellas. Estamos sometidos a la creación y la creación nos domina por nuestro pecado. ¿No nos domina la creación por nuestro pecado?
¿No te domina el cansancio? ¿No te domina el sueño? ¿No te domina la glotonería? ¿No te domina el miedo? ¿No te domina la inseguridad? ¿No te enojas por cosas que no tienes que enojarte? ¿No son ustedes explosivos? ¿No? ¿Son insoportables ustedes? ¿No se les puede decir nada porque explotan? No. Pienso, no sé. Me han contado que gente reacciona mal. No estamos dominados por la creación. Nuestra sexualidad no está dominada, desordenada. El pecado, ¿cómo el pecado nos ha afectado en todos los aspectos? Pero hay algo más que la resurrección representa, que la resurrección nos dice, hay algo que no conoces por tu pecado, por tu rebelión en contra de Dios. La resurrección debe ser brutal, debe ser algo que nos confronte con lo que cada día experimentamos y vivimos. Y saber que un día vamos a ser liberados de esta condición en la que estamos. Un día te vas a levantar y un día ya no va a haber nada de lo que te aparta de Dios. Fíjense, alguna persona dijo, tal vez, los que atacan el cristianismo, dijo, tal vez los discípulos alucinaron. Pero déjenme decirles que también en la época de Cristo, en el primer siglo, las personas sabían lo que era una alucinación. ¿Se acuerdan cuando a Pedro, en Hechos capítulo 12, lo meten a la cárcel, lo mete Herodes a la cárcel, y la iglesia está orando por Pedro? Y de pronto viene un ángel del Señor y libera a Pedro de la cárcel. Y entonces Pedro sale de la cárcel y se va a la casa donde están reunidos los discípulos, y de pronto dice que mandan a una muchacha a que le responda porque están tocando la puerta. Y la muchacha oye la voz de ¿quién? De Pedro. ¿Y qué le dicen? Cuando regresa ella, no abre la puerta, regresa y dice, es Pedro. Estamos orando por Pedro. Y dice, no, al ser su ángel. Se me hace que ya lo mataron. Y es su fantasma. No, la gente en el tiempo de Jesús sabía lo que era alucinar. Y dicen los expertos, fíjense, si los discípulos hubieran visto al Cristo resucitado, pero hubieran ido a la tumba y hubieran visto el cuerpo ahí en la tumba, no hubiera habido resurrección, no hubieran muerto por su Señor. Si por el contrario hubieran ido a la tumba y hubieran allí encontrado el cuerpo sin la resurrección, sin las apariciones, tampoco hubieran seguido a su Salvador, tampoco hubieran muerto por él, ni hubieran predicado las buenas nuevas en todos los lugares a donde fueron. Necesitaban las dos cosas, necesitaban encontrarse con ese Cristo en esas apariciones y necesitaban ir a la tumba y encontrarla vacía. Eso es importante, eso es lo brutal de la resurrección, que nos lleva a encontrarnos y a pensar en un orden nuevo, en donde ya no habrá nada de lo que nos separa de Dios. Dice, la realidad en la que vivimos es brutal, ¿sí o no? La violencia que presenciamos en nuestro México es brutal. La violencia a la que nos hemos acostumbrado porque lo vemos como algo normal es brutal. La indiferencia al dolor ajeno es brutal. Y la incapacidad para resolver los problemas humanos es brutal. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo han abierto el camino para la realización de nuestros deseos más profundos, que solo se cumplirán en la presencia del Señor. Dice, la resurrección es brutal por lo que implica, esto es, la destrucción del orden en el que vivimos. ¿No quieres que se destruya el orden en el que vivimos? ¿No quieres que todo lo feo de esta vida se acabe? ¿No quieres que toda la injusticia se termine? Deseamos que todo lo malo, lo horrible y lo injusto desaparezca para dar paso a la justicia y a la belleza. ¿Qué es lo que esperamos por la resurrección? Fíjense lo que dice en el versículo 30. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, dice el evangelista. Dice San Juan, las cuales no están registradas en este libro. O sea, Cristo hizo tantas cosas que no las puedo poner en este libro, dice San Juan. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. ¿Para qué estamos reunidos en esta mañana? ¿Para qué estoy predicando esta mañana? Estoy tratando de animarlos para que ustedes crean
y tengan vida eterna. ¿Para qué resucitó Cristo y se presentó? Para que los discípulos creyeran y tuvieran vida eterna. Dice, la frase que tengan vida eterna ha sido interpretada de muchas maneras. Sin embargo, casi todos los comentaristas afirman que esta expresión dada por el evangelista es una expresión de victoria. La resurrección de Cristo es la culminación de su obra redentora y el deseo del evangelista es provocar la fe de los oyentes en los hechos maravillosos de la redención. ¿Qué es lo que Cristo promete a sus elegidos? Estas son las preguntas de esta mañana. ¿Cuál es la esperanza que tenemos en la vida eterna? ¿Cómo describe la Biblia esa vida eterna? Porque si Cristo resucitó, la vida eterna y el nuevo orden para el mundo y para nosotros está a las puertas. Y si podemos encontrar varias descripciones de la vida unida a Dios a lo largo y ancho de la Biblia. Hay muchos pasajes que nos hablan de la restauración. El año pasado que estuvimos leyendo los profetas menores, todos los miércoles, desde enero hasta diciembre, estuvimos leyendo de Isaías hasta Malaquías, y casi nos alcanzaron los 12 meses para leer eso. Pero algo que leíamos constantemente cuando fuimos a través de los profetas fue estas historias de restauración, estas historias de redención. Y solamente escogí dos textos que describen esta vida en unión con Dios. Cuando Dios restaure todas las cosas, fíjense cómo son descritas, cómo es descrita este nuevo orden para nosotros. En Isaías 61 dice el profeta: me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te regocijaste en tu Dios? No solamente que viniste a la iglesia o que leíste tu Biblia. A veces algunos de ustedes leen sus Biblias con muchos trabajos y no se regocijan en el Señor. No, es la tarea que hay que hacer, ¿no? Es como cuando le dices a un niño, cómete tus verduras. Y hasta cuando tú mismo te las comes, ¿no? Te dices, ay, aquí está una gordita de chicharrón, pero aquí están unas calabazas. Pero ya llevo 3 gorditas de chicharrón, está bien, me voy a comer las calabazas. Tengo que hacerlo. Pero no es porque te regocijas. Pero ¿cuándo fue la última vez que te regocijaste en tu Dios? Que descansaste, que te sentiste lleno, pleno, satisfecho. Dice, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema, o a una novia adornada con sus joyas. Porque así como la tierra hace que broten los retoños y el huerto hace que germinen las semillas, así el Señor omnipotente hará que broten, ¿qué dice? La justicia y la alabanza ante todas las naciones. Fíjense, este nuevo orden es un nuevo orden de justicia. Cuando veamos que todos reciben lo que merecen, ¿no quieres ese día? ¿No quieres justicia? Yo sí quisiera, pero quisiera escapar de la justicia también, que debería de venir sobre mí. Pero eso es lo que nos dice Dios. Para eso los salvé, para que ustedes escapen de la justicia y ustedes no sean castigados, porque si fuera yo justo solamente los debería de castigar a ustedes, pero fíjense, pero van a presenciar la justicia de los que ustedes quieren que paguen. ¿Habían pensado eso? Que la salvación es que tú te escapes de la justicia de Dios y que veas cómo Dios ejerce justicia sobre los que no quieren tener que ver nada con Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Ese es el orden, nuevo orden. Vamos a testificar de la justicia de Dios y nos cubrirá a nosotros con ropas de salvación y nos cubrirá con el manto de justicia. Ese es el nuevo orden, justicia. Y Jeremías 31 dice: naciones, escuchen las palabras del Señor y anuncien en las costas más lejanas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo cuidará como un pastor a su rebaño, porque el Señor rescató a Jacob, lo redimió de una mano más poderosa. Vendrán y cantarán jubilosos en las alturas de Sión, disfrutarán de las bondades del Señor, el trigo, el vino nuevo y el aceite, las crías de las ovejas y las vacas. El trigo, el vino nuevo y el aceite, las crías de las ovejas y las vacas, son para nosotros. El trigo, el aceite, el vino, las vacas y sus crías son para nosotros. ¿Alguien quiere leche, queso, crema, unas natas con una concha?
El vino nuevo. ¿Qué quieres? ¿Un Shiraz? ¿Un Merlot? Las crías serán como un jardín de ustedes bien regado. ¿Cómo se ve un jardín bien regado? ¿Cómo se ve un jardín bien regado? ¿Han visto un jardín bien regado? Y no volverán a desmayar. Entonces los jóvenes danzarán con alegría. ¿Se dan cuenta de lo que es la eternidad? Ay, mamá no le gusta cuando oye mis sermones y me dice, pero hablaste de que vamos a danzar. A mí no me gusta eso, es pecaminoso la danza. No está prohibida en la Biblia. No, mami. Dice que vamos a danzar. A mí no me gusta eso. Bueno. Vamos a bailar, vamos a tomar vino, va a haber fiesta, un banquete que Dios está preparando en un jardín que está bien regado. Convertiré su duelo en gozo y los consolaré. Yo quiero que Dios me consuele de mi dolor, yo quiero que Dios me consuele de mi pecado. Yo quiero ya no ser envidioso, yo quiero ya no ser enojón, yo quiero ya no ser mentiroso. Yo quiero dejar de ser esa persona y que Dios me consuele y que encuentre mi consuelo en Él. Y no es ese el nuevo orden del que está hablando Dios. Que no es eso lo que la resurrección nos está llevando a pensar. Cuando piensas en tu mezquindad, en lo envidioso que eres, en lo mentiroso, en lo chismoso, en lo enojón, en lo injusto que eres, en tu codicia, en tu lujuria, en todo lo que te tiene controlado, no deberías de pensar por la resurrección de Cristo que hay algo mejor en donde vas a ser consolado y que no es necesario vivir una vida en nuestra mezquindad, en nuestro egoísmo. Colmaré de abundancia a los sacerdotes y saciaré con mis bienes a mi pueblo, afirma el Señor. Dice, lo que vemos, dice el comentarista, me encantó esto, lo que vemos en estos pasajes son justicia y belleza. La justicia de Dios sobre su pueblo y sobre el mundo. La vida eterna que el evangelista desea que se produzca en los corazones al oír este mensaje de salvación. Y específicamente los hechos de la resurrección está compuesta de estos dos elementos, justicia y belleza. Esos son los dos elementos del nuevo orden que se inaugura con la resurrección de Cristo, justicia y belleza. El pueblo limpiado de su pecado y la comunión con Dios producen un mundo donde reina la justicia y la belleza. Y esto se debe manifestar en todos los ámbitos de la vida. La iglesia, ¿estamos manifestando justicia? ¿Estamos trabajando por la justicia? ¿Estamos trabajando por los oprimidos? ¿Estamos siendo generosos? ¿Estamos compartiendo lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestros recursos con los que están necesitados? Sí, eso es difícil hacerlo, porque no queremos hacerlo. Quisiéramos dedicar todo lo que tenemos a nosotros, a cuidarnos a nosotros mismos, pero debería la iglesia de trabajar por la justicia. Está la iglesia manifestando y promoviendo lo hermoso, lo bello. La gente que nos rodea ve lo precioso, lo hermoso de Cristo en nosotros. O ven solamente egoísmo, o ven solamente en nosotros crítica, o ven en nosotros desprecio. Está la iglesia promoviendo la belleza, lo hermoso de todo lo que Dios ha creado. Fíjense lo que estaba pensando. Los cristianos entendemos la resurrección de Cristo como el punto de partida de la predicación de las buenas nuevas, en donde vamos supliendo las necesidades de los demás, en donde vamos trabajando a favor de los que no tienen voz, vamos sirviendo a los que nos rodean y vamos mostrando todo lo hermoso que Dios ha hecho al sujetarnos a su señorío. Viene mayo, la marcha por la vida. Vamos a estar ahí diciendo, no debemos de matar a más bebés en la Ciudad de México. Vamos a estar ahí, o simplemente vamos a decir, pues no sé quién lo organice, se me hace que son católicos, qué asco, no tenemos nada que ver con ellos. Hay personas evangélicas que así piensan, hay personas evangélicas que dices, ¿dónde está entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Dónde está eso? ¿Nos importa esto? Acabamos de estar en una boda, ¿verdad? Hace poco. Y pronto estaremos en otra en junio. Y además, en Chiapas, en San Cristóbal. Dice, ¿no es precioso ver a unos jóvenes unirse en santo matrimonio y mostrar al mundo, a los que no conocen a Dios, lo precioso que es el plan de Dios, su creación, la unión de un hombre y de una mujer, la música, las danzas, la fiesta que se hace para celebrar lo que Dios ha hecho y celebrar el orden que Dios ha establecido? ¿No fue precioso estar en la boda?
del pollo? ¿No bailamos? ¿No comimos algo rico? ¿No se veían todos ustedes, hasta los más feitos? Nos veíamos bien así. La iglesia de Cristo ha sido establecida por Él y sostenida por el poder de su resurrección. Ha sido capacitada para trabajar por la justicia y exponer la belleza de la creación. Fíjense, no estamos esperando que el nuevo orden, cuando estemos en la resurrección, se establezca la justicia y la belleza. Lo que hace la iglesia es establecer la justicia y la belleza desde ahorita. De una manera imperfecta, sí. De una manera temporal, sí. Pero trabajamos por la justicia y para promover la belleza como iglesia. Dice, solo así podremos evangelizar, solo así podremos compartir de una manera poderosa las buenas noticias de salvación. Un día, dice, celebraremos las bodas del Cordero y nos vestiremos de boda para siempre y celebraremos junto al Cristo que resucitó y cantaremos sus alabanzas y Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Todo este nuevo orden ha sido inaugurado por la resurrección de Cristo. Son todas estas preciosas verdades lo que dan los cristianos agobiados, fíjense, la esperanza que necesitan para continuar. En San Juan capítulo 11, con esto quiero terminar. En San Juan capítulo 11 hay un diálogo que Jesús tiene con Marta, la hermana de Lázaro, que está muerto. Y Jesús le dice a Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dice, y le pregunta a Marta, Marta, ¿tú crees esto? Y Marta dice, sí, yo creo. Sí, sí creo. En esta mañana yo te pregunto, ¿tú crees eso? ¿Tú crees que Cristo es la resurrección y la vida? ¿Tú crees que aunque mueras vas a vivir? ¿Ustedes creen esto? Yo lo creo. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana porque creemos, Señor, estamos confiados en que un día nos levantaremos y todo lo que nos aparta de ti y todo, Señor, lo que nos aflige y lo que nos hace sufrir será quitado. Pero mientras llegue ese día, Señor, queremos utilizar la resurrección de Cristo para ser motivados a trabajar por la justicia, a promover la belleza de todo lo que tú has hecho por nosotros. La belleza con la que has creado el mundo y cómo esa creación se redime en Cristo. Padre, te alabamos por la posición que tenemos, que hemos creído sin ver, pero hemos creído sin ver porque tenemos tu Espíritu Santo, porque nos has convencido con tus hechos maravillosos de que estás vivo y de que dominas sobre nosotros. Señor, en esta mañana domina sobre nosotros, domina sobre nuestros corazones, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros deseos, sobre nuestros planes, sobre nuestros proyectos. Domina sobre nosotros, domina sobre tu iglesia. Bendice a tu iglesia y que hallemos en la resurrección de Cristo la fuerza para seguir adelante, para caminar hacia adelante, para compartir esta fe con los que no te conocen. Señor, gracias por esta mañana preciosa en la que recordamos que la muerte ha sido vencida y un día no existirá más. Oramos en el precioso nombre de Cristo, tu Hijo. Amén. Amén.